Buen día. A partir de ahora procuraremos a lo largo de 3 clases desarrollar el tema ¿qué es la filosofía?, partiendo de sus orígenes. El planteo de partir de sus orígenes históricos en la antigüedad griega implica 2 presupuestos fundamentales. En primer lugar, la idea de que lo que se recibe como herencia en una tradición debe conservarse básicamente fiel a sus raíces para ser auténtico. Y la filosofía es un tesoro que hemos heredado de los antiguos griegos. En la tradición cristiana de los primeros siglos, cuando se habla de la filosofía, la expresión usual es la filosofía de los griegos, lo cual, si bien de alguna manera es redundante, explicita el hecho de que lo que se llama filosofía es algo originario de la tradición griega. El otro presupuesto es que eso que originariamente es la filosofía entre los griegos no está limitado a la antigüedad ni a los límites culturales de aquel pueblo, sino que, siendo un descubrimiento suyo, constituye una riqueza posible de ser adquirida por todo hombre simplemente por ser hombre. Con eso tocamos un punto que es vital en la tradición de la Grecia antigua y que rebasa el marco del tema de la filosofía, y es la cuestión de la paideia de los griegos como un ideal de plenificación del hombre en cuanto hombre. En la medida en que ese ideal haya correspondido auténticamente a la naturaleza del hombre, ha plasmado una serie de formas básicas de cultivo del hombre que a lo largo de los siglos han podido ser asumidas por diversos pueblos, por diversas mentalidades hasta el día de hoy, constituyendo una riqueza potencialmente universal. Pero aquí tocamos otro punto básico. Esa potencial universalidad implica, primero que nada, no caer en ninguna clase de relativismo cultural. Y segundo, el admitir la existencia de una naturaleza y de una condición humana universales. La universalidad de la naturaleza y de la condición humana son evidentes, manifiestas para cualquier cristiano, y eran evidentes también para los antiguos griegos paganos, aunque no lo sean, insisto, para las distintas formas de relativismo cultural o para mentalidades como la han tenido diversos pueblos a lo largo de la historia, según las cuales la humanidad propiamente dicha se reduce al propio pueblo o a una colección restringida de pueblos, excluyendo a los demás. El punto de partida que elegimos, por tanto, implica presupuestos, como los implica todo planteo acerca de una cuestión, y como los implica la filosofía misma. Porque una primera cosa que cabe señalar antes de empezar es que la filosofía no se asienta sobre el vacío, sino que emerge a partir del conocimiento que el hombre tiene de la realidad, espontánea y vulgarmente. Eso que llamamos saber empírico y saber vulgar son el sustrato en que se asienta el conocimiento filosófico y sin el cual no puede existir. A lo largo de estas clases trataremos de señalar que hay además otras condiciones bastante más rigurosas
para hacer posible la existencia de la filosofía en sentido estricto. Y son esas condiciones precisamente las que se dieron de manera arquetípica y fundante en la tradición griega clásica. Hechas estas aclaraciones preliminares, podemos desde ya señalar que el tratamiento del tema abarcará 3 clases. La primera se dedicará al asombro como principio del filosofar. La segunda tratará de dilucidar la cuestión del sentido de los términos que componen la palabra filosofía. Es decir, qué se entendía en la Grecia clásica por sofía, lo que solemos traducir por sabiduría, y qué significaba el término filía, para poder situarnos así en un oído capaz de acoger el sentido propio del término filosofía. Y la tercera clase, por último, la dedicaremos a la pregunta propia de la filosofía, al modo de responder propio de los filósofos, y de allí emergerá espontáneamente la necesidad de ubicar a la filosofía en el contexto del logos helénico y en relación con otra forma de pensamiento fundamental de la tradición griega antigua, que es el mitos. Nuestra primera clase tiene que ver entonces con el asombro como raíz del filosofar. Este tema podemos plantearlo a partir de 2 textos. El uno de Platón en el Teéteto, 555d, en que se lee: querido amigo, parece que Teodoro no se ha equivocado al juzgar tu condición natural, pues experimentar eso que llamamos la admiración es muy característico del filósofo. Este, y no otro, efectivamente, es el origen de la filosofía. El segundo texto de Aristóteles, en Metafísica 982b, el libro Alfa. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos también ante cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros, y ante el origen del todo. Ambos textos coinciden en señalar que el asombro, el asombrarse, tothaumatzein en griego, es la actitud de la que brota el filosofar. Asombrarse es lo propio del filósofo. Esta es la primera vía que vamos a recorrer para aproximarnos al concepto de filosofía. Para llegar a la filosofía hay que tener la disposición del asombro. Pero dicho esto, surge inmediatamente un problema. Nos asombramos como seres humanos ante muchas cosas, y sin embargo, muchos de esos asombros no nos conducen a filosofar. Se tratará pues de un cierto asombro, no de un asombro cualquiera. Un gran filólogo del siglo XX, Werner Jaeger, dedica un capítulo de su obra más importante y conocida,
que lleva el título de Paideia, al problema del origen de la filosofía en la tradición griega antigua y vincula ese origen a un descubrimiento, que es el descubrimiento del cosmos. El término cosmos significa en griego primariamente orden, un orden armonioso. Y descubrir el cosmos es descubrir el hecho de que la realidad dada, la realidad de la naturaleza que nos rodea, la realidad de la que formamos parte y en la que existimos y vivimos, es una realidad ordenada. El descubrimiento primario asociado al asombro del que brota la filosofía vendría a ser entonces el descubrimiento de que el conjunto de la realidad es un orden. Los textos que nosotros hemos leído sugieren una mayor variedad de objetos de asombro. En el texto de Platón hay una discusión previa en la que se plantean tres principios que, al ser enunciados, resultan manifiestamente aceptables, evidentes, y que sin embargo generan en su aplicación problemas y aparentes contradicciones. El problema que late en el fondo es el problema de ciertas cualidades o accidentes que se dan en ciertas realidades, de los cuales no podemos hablar absolutamente, sino relativamente, porque son cualidades o cantidades que se dicen por relación y no absolutamente. Aristóteles en sus textos sugiere objetos vulgares de asombro y después un asombro ante la regularidad de ciertos movimientos de los astros y en definitiva ante el todo. Pero más que enumerar objetos particulares de asombro, conviene que nos centremos en el enfoque de Jäger, que a este respecto tiene una profundidad que hay que respetar, porque el asombro filosófico, más que con un objeto particular, tiene que ver con la totalidad de la realidad, siempre, aun cuando recaiga sobre alguna cuestión específica o sobre algún aspecto específico de esa misma realidad. Porque en definitiva el asombro que está en juego en el texto del Teéteto platónico tiene que ver precisamente con la riqueza de aspectos del ser de la realidad y las perplejidades en que podemos caer si no los discernimos, si no los advertimos adecuadamente con nuestra inteligencia. Pero volviendo al orden de la realidad como objeto primario del asombro filosófico, cabe preguntarse por qué asombrarse ante el hecho de que la realidad sea un orden. Si nos detenemos en ello, podemos encontrar la punta desde la cual ingresar en la reflexión sobre el origen del filosofar. Hay asombros frecuentes que son de carácter vulgar, que recaen sobre aquello que el propio hombre produce para generar sorpresa. Hacemos o procuramos hacer cosas fuera de lo común, cosas extraordinarias, cosas que requieren una habilidad no corriente, y a través de esas cosas generamos en torno nuestro cierto asombro. Pero este es un asombro procurado, es un asombro artificial. Hay formas sistematizadas de este tipo de asombro, ciertas artes, ciertas prácticas de entretenimiento,
no buscan otra cosa que causar ese asombro de superficie, detrás del cual hay una habilidad humana que produce sorpresa o asombro porque no sabemos bien cómo lleva a término su efecto. Pero en todo caso se trata de cosas que están en el poder y en la capacidad del hombre. Y eso no es ciertamente el objeto del asombro filosófico. El asombro filosófico se sitúa ante la realidad dada, ante eso que el griego llama physis, de donde viene nuestro término física. Physis es la naturaleza en cuanto a lo que está siendo de suyo, está siendo de por sí, sin que nosotros con nuestra capacidad y poder humano lo hagamos ser, empezando por nuestro propio ser y por nuestra propia naturaleza de hombres. Pero esta naturaleza pertenece a una totalidad de realidad en la que está contenida. Este sentido de la physis como realidad dada al hombre, distinta de aquello que el hombre, por su esfuerzo y actividad racional y deliberada, realiza. Esa realidad que es anterior a las acciones del hombre y por lo tanto incluye el propio ser del hombre mismo, que es fundamento y raíz de sus acciones. Esa realidad es lo que el griego llama physis, y sin sentido de la physis no puede haber asombro filosófico tampoco. Primera cosa. Lo primero que se requiere es que tengamos ese sentido realista, primario, de reconocer con nuestra inteligencia la realidad dada, como aquello que está ante nosotros, siendo, existiendo, realizándose, por lo cual de algún modo nos encontramos abarcados, contenidos, pero que al mismo tiempo de otro modo, precisamente por nuestra capacidad de conocimiento intelectual, abarcamos nosotros contemplativamente, inquiriendo acerca de eso. Y es de esa inquisición, de esa búsqueda de la inteligencia ante la realidad, esa búsqueda por entenderla, que es el oficio propio del hombre como ser inteligente. De esas búsquedas es que brota el asombro ante algo propio de esa realidad. Y eso propio es lo que el antiguo griego llama cosmos. La physis es un cosmos. Si nosotros pensamos en las realidades que dependen de nosotros, de nuestra acción, advertimos fácilmente que para que estas realidades alcancen cierto orden, tenemos que esforzarnos denodadamente. Advertimos que sin nuestro esfuerzo constante, sin nuestra vigilia sobre ellas, esas realidades que dependen, insisto, de nuestra acción y de nuestra actividad, lejos de estar ordenadas, tienden a desordenarse. Ese conjunto de aspectos de la realidad que dependen de que nosotros, con nuestro esfuerzo racional, consciente, voluntario, las realicemos adecuadamente. Todas las cosas que dependen del arte humano, de la praxis humana, libre y voluntaria, de la convención o estipulación de los hombres en todo aquello que pertenece a la esfera de lo conveniente. Todas esas cosas, si no las ordenamos en un permanente esfuerzo, tienden al desorden. Si desde esta experiencia humana, universal, nos volvemos a la realidad dada y captamos eso habitual, dado como natural, como de suyo, como algo que es común, corriente, porque está ahí permanentemente, ese algo que es el sucederse ordenado de los días y las noches,
a través de ciclos que se reiteran ordenadamente. Ese conjunto de movimientos de los astros que siguen un orden. Esa realidad de la vida vegetal y animal en torno nuestro que está sujeta también a un orden. Si contemplamos nuestra propia naturaleza como naturaleza y advertimos su orden de naturaleza racional en todo su ser. Si advirtiendo todo esto podemos experimentar un profundo asombro ante el hecho de que eso, que es de suyo, sin nuestra intervención, sea un orden, entonces podemos empezar a abrir nuestra inteligencia al camino de la filosofía. Hasta aquí no nos hemos preguntado qué sea el asombro. Y es hora de que nos planteemos este asunto para poder seguir pensando la cuestión. El asombro es una actitud de sorpresa que nos causa algo de algún modo inesperado. Partiendo de esta definición inicial, cabe distinguir muchos tipos de asombro distintos. Ese algo inesperado puede ser un bien o un mal, y entonces la sorpresa adquirirá un tinte positivo o negativo, agradable o desagradable. Ese algo sorprendente podrá asaltarnos desde la esfera de lo sensible o desde la esfera intelectual, y entonces tendremos también o un asombro sensible o un asombro racional. Esta segunda distinción, empero, hay que matizarla, porque en el fondo el asombro humano es propiamente siempre un asombro racional, aunque el objeto sobre el que recae pueda ser sensible o inteligible. Y esto porque el asombro, si bien puede definirse inicialmente como una sorpresa ante algo inesperado, es más bien, además de esa sorpresa, una sorpresa acompañada por la maravilla. Y entonces ya salimos de la mera sorpresa. Ahí ya el objeto no puede ser indiferentemente positivo o negativo. Si el asombro es sorpresa ante lo inesperado, pero al mismo tiempo es maravilla, implica siempre un objeto positivo, un objeto que tiene razón de bien. Se trata no solo de sorprenderse, sino a la vez de maravillarse, del encontrarse ante algo que no solo nos resulta inesperado, sino que además nos asalta con su bondad, con su grandeza, con su belleza, con su magnificencia. Y de ahí surge un tercer elemento fundamental del asombro completo, además de la sorpresa y de la maravilla. El asombro de alguna manera nos embarga, nos extasía, nos saca del horizonte habitual y nos transporta a un horizonte distinto. Y en el asombro ante lo maravilloso, a un horizonte superior. Y esa superioridad también admite niveles y alcanza su grado más relevante cuando esa superioridad es la de lo que nos trasciende. Eso que nos trasciende nos puede trascender a su vez de distintas maneras y en distintos grados de plenitud de trascendencia, pero es precisamente algo que no depende de nosotros. Y entonces, a la sorpresa, a la maravilla, al ser embargado o extasiado,
se le añade un último elemento fundamental, que es la reverencia, la experiencia de la trascendencia que se refleja en un gesto de reverencia ante lo que nos trasciende. Visto el asombro en todo este arco que acabamos de describir, y volviendo a ese descubrimiento del cosmos que es la fisis, es decir, del orden armonioso que es la naturaleza, o que se da en la naturaleza, advertimos que el talante del cual brota la filosofía es un talante de sorpresa, de maravilla, de estupor extasiado y de reverente estremecimiento ante el ser ordenado del todo de la realidad que está frente a nosotros, que está ante nosotros, y ante el hecho de que esa realidad, además de estar ordenada, además de ser ordenada, simplemente sea. Si partimos de aquí, podemos encontrar muchas ocasiones particulares de asombro, pero ninguna de ellas tendrá que ver en el fondo con la filosofía, si esas ocasiones particulares no nos remiten al conjunto de la realidad como un todo y al orden de ese todo como algo dado, que nuestra inteligencia está llamada a descubrir y a contemplar. Acá he tocado con esta palabra contemplar otro concepto esencial que está en la raíz del filosofar, que es el concepto de teoría, la actitud teorética de la inteligencia. Es precisamente una actitud de admirativa contemplación ante la realidad, ante el ser de las cosas. Y lo primero que tenemos que entender para poder empezar a oír el sentido propio de la palabra filosofía, y por eso es muy difícil definir sin más la filosofía, sin preámbulos, o responder simplemente en la calle alguien nos pregunta ¿qué es la filosofía? Es necesario, digo, para que podamos empezar a oír el sentido de esa palabra, que procuremos ingresar en esta actitud de asombro ante el ser de las cosas y ante su orden admirable. Sin esta pureza de la mirada de la inteligencia y del espíritu entero, que requiere una humildad ante el ser que nos es dado, no podemos ni siquiera empezar a ingresar en el camino de la filosofía.